Papito bueno, gracias, porque como siempre, mi Dios, tienes una palabra tan personal, porque a cada uno nos hablas, mi Dios, conforme a lo que tú nos quieres ministrar. Confiamos, papá, que hoy hay corazones totalmente dispuestos para recibir este mensaje de sanidad. Gracias, papá, porque así como le revelaste al apóstol Pablo, que transformáramos nuestra manera de pensar y entonces al renovar nuestro entendimiento cambiaba nuestra forma de vivir. Así como Jesús mismo nos lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Hoy venimos con esta alma, mi Dios, poniéndola ante ti, totalmente ante ti, rendida ante ti, para que tú hagas lo que tú quieras, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, pues vámonos a la segunda parte de sanando heridas emocionales en Cristo. Esto es fundamental aclararlo. Es en Cristo. ¿Y qué son las heridas emocionales? Haciendo una pequeña recapitulación de lo que hablamos la semana pasada. Decíamos que son una especie de lesiones a nivel emocional y esas fueron causadas por nuestra forma de percibir situaciones que vivimos cuando fuimos pequeños y no necesariamente tiene que ver con un daño que alguien nos haya querido hacer, como papá y mamá, que son nuestras primeras figuras de referencia. Por lo tanto, entonces, todo lo que hablemos el día de hoy, todo lo que se habló la semana pasada, de ninguna manera tiene como intención hacer juicio sobre la paternidad o la maternidad absolutamente de nadie. Dijimos que las heridas son engaños perceptuales. Son responsables de muchas de las cosas que no funcionan hoy en día. Por eso es que estamos hablando de eso. Que ya pasaron hace mucho tiempo, Maru, ¿para qué sacar las cosas del pasado? La palabra dice que no traigas a colación las cosas del pasado. Es totalmente cierto eso. Sin embargo, fíjense, Dios nos constituyó con una mente consciente y también creó una mente inconsciente. Y esa mente inconsciente es una mente carnal y en la carnalidad quedaron grabadas algunas cosas de nuestra infancia. A lo mejor ya no nos acordamos de ellas, cuando son cosas dolorosas, penosas, tristes, nuestra mente en muchas ocasiones las bloquea. ¿A cuántos no les ha pasado que de pronto tienen etapas de su vida de atrás como si fuera una laguna mental? A veces no nos acordamos de eventos. De pronto alguien nos dice, oye, ¿te acuerdas cuando éramos niños y fuimos a la casa de la tía? Y tú así como, ¿cuándo? ¿Dónde? Entonces, nuestra mente no todo lo sube del inconsciente al consciente. Y cuando el Espíritu Santo nos lleva a introspeccionar, a ir hacia adentro, es porque quiere hacer cosas ahí. ¿Ok? Hay 5 heridas. La semana pasada las mencionamos. Es la herida de abandono, de la cual hablamos la vez pasada, la herida de rechazo, está la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia. Las 2 heridas primarias, que son las que se generan desde el vientre de la madre hasta los primeros años de vida del niño, son la herida de abandono y la herida de rechazo. Son las más profundas, son las más dolorosas. Hoy vamos a hablar de la herida de rechazo. Pero antes es bien importante que todos estemos claros en algo. Jesús vivió todas las heridas, todas, y ustedes lo van a ir viendo conforme vayamos avanzando en los temas, pero las vivió para que tú y yo no estemos batallando con ellas. Si el alma sigue batallando con ellas, por eso es aquí donde tenemos que renovar, porque en la cruz ya quedó clavado todo eso para que no sigamos padeciendo. Fíjense en Isaías 53:3, hablando de la herida de rechazo. Jesús vivió el rechazo. Ahí dice que Él fue despreciado, fue desechado. En el Salmo 118:22 dice que fue desechado también. En Juan 1:1 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y cuando a alguien no lo reciben, pues es porque lo están excluyendo, lo están de alguna manera rechazando. Entonces,
precisamente por eso Jesús vino a vivir todo eso, para poder hacernos aceptos. Aceptos, di conmigo. Él vino para hacerme acepta o acepto en el amado. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 6. Bueno, vamos a hablar del origen de esta herida de rechazo. Esta herida surge cuando un niño o una niña percibió que se le rechazó, que no fue suficiente, que fue o desprotegido por papá y mamá o sobreprotegido. Ah, caray, pero como que no nos suena, ¿verdad? Sobreprotegido, pues ahí no estamos rechazando. Fíjense que la mente de un niño lo traduce como que sí, porque si yo hago todo por ti, te resuelvo todo, te sobreprotejo de todo, lo que te estoy diciendo, el mensaje que te estoy lanzando es que tú no puedes. Y si te estoy haciendo creer que tú no puedes, te estoy diciendo que no eres suficiente. Y eso abre una herida de rechazo. Entonces, fíjense cómo en los dos extremos podemos encontrar eso. ¿Cuál es la máscara de esta herida? ¿Cómo podemos percibir a una persona que tiene muy abierta esta herida de rechazo? La máscara es la del huidizo. Es una persona que se escabulle, que evade, que no conecta. Y el gran miedo, por eso es que es huidizo, el gran miedo es que o lo rechacen o no sentirse perteneciente. Entonces, antes de que eso pase, pues mejor se va, se escabulle, no está presente, no se conecta. En muchas ocasiones hay cosas que ocurren durante el embarazo. Por ejemplo, en el embarazo tal vez hubo una situación de un embarazo no deseado. ¿Cuántas veces esa mamá o ese papá o ambos no estaban listos para engendrar? Y entonces desde ahí ya se está comunicando rechazo. Pudo haber sido un embarazo producto de algún abuso sexual. Oye, Maru, pero pues es que a mí no me checa porque yo nunca fui violentada sexualmente. Pues a lo mejor no por alguien que abusó de ti en la calle, por ejemplo, pero a veces hasta en el matrimonio podemos hablar de abuso sexual. Cuando se obliga a la pareja. También puede ser que se haya abierto esta herida cuando papá o mamá querían un niño y resultó que nació una niña, o querían una niña y resultó que fue un niño, o de pronto no estaban las condiciones económicas para tener un hijo. Y entonces ellos empezaron a tener miedo. ¿Y qué vamos a hacer? No estamos preparados, no estamos listos, no sabemos cómo ser papás, no tenemos la vocación de ser papá o mamá. Embarazos de alto riesgo también pueden ser percibidos por ese pequeño feto que se está creciendo en el vientre como una agresión del vientre que lo quiere expulsar, y ahí se puede abrir herida de rechazo. O tal vez mamá sufrió una enfermedad durante el embarazo y su cuerpo la empezó a atacar y el bebé resintió ese ataque como un rechazo. O de pronto pudo haber mucho miedo a, ¿y qué tal si nos sale un niño con alguna deficiencia mental o con alguna condición especial? ¿Cómo le vamos a hacer? O finalmente pueden ser una lista enorme de cosas hasta cuando se engendra un hijo fuera del matrimonio. Ahí hay una forma de rechazo porque es como, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Y ya que se me empiece a notar, y fíjense cómo a veces la naturaleza, cómo se acomoda a ese tipo de pensamientos. A veces el vientre no crece. Hasta ya el 7º mes, ¿verdad? Ya se salta el chicharito y entonces es cuando, es como que estabas embarazada, como que si se quisiera ocultar. Y todo eso es una forma de rechazo para el bebé. Entonces, todos esos miedos que hay alrededor de la concepción o toda esa negatividad que pudiera haber, es antagónico al amor. Y entonces, si el miedo es lo antagónico o el miedo es lo opuesto al amor, cuando no hay amor, entonces se experimenta una sensación de rechazo. Y ahí es en donde se abre esa herida, en esa desconexión de paternidad o de maternidad que cualquiera de los dos pudo haber tenido con su hijo o con su hija. Ahora, vuelvo a repetir,
si tú viviste alguna de estas cosas, porque tu papá y tu mamá las experimentaron y tú fuiste producto de esto que estoy hablando, o si tus hijos recibieron en algún momento alguno de estos rasgos que yo mencioné, Dios no te condena, ni tú tampoco te tienes que condenar por ello. Aún si alguien no te eligió, Dios siempre lo hizo, desde antes de la fundación. Y si no, fíjense lo que dice aquí la palabra en Efesios, vamos al capítulo 1, versículos 5 y 6, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Di conmigo, le dio gran gusto hacerlo. Le dio gran gusto elegirme. ¡Wow! Dale un aplauso a Él, claro que sí. Gracias, papá, por habernos elegido, porque te gozaste en habernos elegido como tus hijos, en habernos adoptado. Amén. Entonces, si tú te rechazas en algo, híjole, eso es tremendo. Es tremendo porque Él se gozó. Él se gozó y no se vale que tú o yo nos rechacemos. Porque sabes que ese rechazo no se queda con uno mismo. ¿Sabes quiénes son los primeros que se sienten rechazados cuando uno se rechaza? Nuestros hijos, porque nuestros hijos son nuestro espejo. Y entonces, pues, generalmente eso pasa con hijos del mismo sexo, porque ellos se identifican. Una niña se identifica con mamá, un niño se identifica con papá. Y si mi mamá todo el tiempo está diciendo, mira nomás, qué gorda, nada me queda, ay, qué feos pelos, ay, no. Si todo el tiempo se está quejando de sí misma, su niñita dice, sí es cierto, somos feas, somos gordas, pues es que yo vengo de ella, yo se supone que me parezco a ella. Y son razonamientos inconscientes que pueden llevar a que estas heridas se hereden a los hijos. Piensa ahorita en frases de autoinvalidación que se te han salido sin querer. Y yo te aseguro que van a llegar aquí a tu mente algunas frases. A veces algo nos sale mal y de pronto o lo pensamos o lo decimos, írala, ay, qué tonta. Ay, no, ahí vas otra vez, Maru, pero ¿cómo es posible si ya te habías tropezado con esa piedra? Pero ahí vas. Dios te dijo que no y ahí vas. Y frases de autoinvalidación que constantemente nos podamos decir, lo que hacen es estarle tallando a la costrita para que siga abriéndose esa herida de rechazo. ¿Y sabes qué? Dios no te hizo defectuoso. Eres una obra divina de su mano. Cuando tú te desprecias su creación. Dice la palabra en Efesios 2:10 en la NTV, somos la obra maestra de Dios. Dilo conmigo, soy la obra maestra de Dios. Y esto no es para ego personal, esto es para darle la gloria al que nos creó. Porque si nos creó así, es porque quiere que lo estemos presentando al mundo. Entonces, Él no se equivocó contigo, jamás. Dice la palabra en Jeremías 31:3, dice, con amor eterno te he amado. Y si te vas a la palabra de Dios para todos, a la versión de esa palabra de Dios para todos, dice, te acerqué. Dice, con amor inagotable te acerqué a mí. Si Él nos acerca, ¿nos está rechazando? Si nos equivocamos, si la regamos, si hicimos algo diferente a lo que Él nos pidió, ¿nos aleja? No, con amor eterno. Eterno es que siempre lo hace. Él siempre nos está acercando. Oye, Maru, ¿pero qué no vive adentro de nuestro corazón? Sí, pero ¿cuántas veces teniendo a Cristo adentro de nosotros, lo sentimos alejados? Y Él es el que nos acerca.
una y otra y otra y otra y otra y otra vez con cuerdas de amor para que nunca nos separemos de Él. Vamos a hablar hoy de 10 características de la herida de rechazo. Y agárrense, pónganse cómodos, quítense el casco, el traje de futbolista de fútbol americano, las protecciones, quítense todo eso para que si alguna de las cosas que yo digo resulta que tú te sientes identificado o identificada, en lugar de justificar y decir, ay no, yo nada de eso, no, yo para nada, yo estoy bien sanito, gloria a Dios, qué bueno. Pero quítate el casco, quítate las protecciones, porque si algo identificas, no vamos a decir nada que no tenga una salida con la palabra de Dios. Amén. Primer característica de la herida de rechazo, y si traes con qué apuntar, pues apúntale. Pues tal como lo dice la herida, miedo profundo al rechazo. Es una persona que todo el tiempo siente que la hacen menos, que no la convocan, que no la invitan, que no la toman en cuenta, que no le compran, que no la felicitan, etcétera. Pero hay algo bien curioso, fíjense. A veces no es cierto, es producto de la imaginación, pero a veces sí es cierto. ¿Y sabes por qué? Porque esa persona no se da cuenta que si la hacen menos o lo hacen menos, pues es porque él o ella primero fue quien se apartó. Tal vez cada que lo invitan o la invitan a algún lugar dice, ay no, no puedo. Cada vez que alguien intenta acercarse para demostrarle amor, pone su barrera y rechaza, ay no, no, quítate, no me abraces. O se aparta, o se esconde, o pone cualquier pretexto. Entonces, esa es una característica. Y fíjense, está muy de la mano con la segunda característica, que es el buscar constantemente aceptación. Pero es como una contradicción, porque por un lado tiene miedo a que lo desprecien, lo rechacen, no lo tomen en cuenta, pero por otro lado está buscando todo el tiempo aceptación. Qué curioso, ¿no? Es como algo muy contradictorio. Entonces, examinémonos. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, se llevó a comer a todos y a mí ni siquiera me dijo nada? Pero yo no me di cuenta que las 3 veces anteriores que me invitó, yo le puse pretextos. Entonces, examinémonos hasta qué punto nosotros ponemos barreras que evitan que las personas se nos acerquen. Repito, eso parte del miedo a ser rechazados. Pero mira, y si así fuera, dice la palabra de Dios que Él nos hizo aceptos en el amado. Y si nos hizo aceptos en el amado, pues entonces, ¿qué más da? Si no somos monedita de oro, ¿verdad? Para caerle bien a todos. O si alguien no puede estar eligiéndonos para alguna cosa. Mira, vamos a hacer rapidísimo un ejercicio mental. Trae a tu mente a 5 personas que tú consideres que son importantes en tu vida, pero que sean de diferentes contextos, de diferentes entornos. Por ejemplo, si trabajas, trae a tu jefe, a tu mente, si tienes esposo, esposa, tal vez a tu mejor amigo o amiga. 5 personas, piensa en 5 personas. ¿Ya? ¿Listos? Perfecto. Bueno, ¿a quién de esas personas lo invitarías a una fiesta para pasártela padrísimo, bailar toda la noche, así soltarte el pelo y pasártela súper bien porque sabes que es bien contagiosa su alegría? ¿A quién invitarías? Ya pensaste de los 5, ¿verdad? Ok. ¿A quién le pedirías dinero prestado si tuvieras que hacer una inversión económica importante en un proyecto y quieres un socio estratégico pues para poder emprender? De los 5, ¿a quién? Tú dices, chin, pues no tengo a nadie ahí en mi lista. Vete buscando uno, porque Dios va a soltar proyectos. Bueno, de esos 5, ¿a qué persona le contarías un secreto bien vergonzoso de algo que hiciste mal y que sabes que no te va a juzgar? ¿Ok? ¿Ya? Muy bien.
¿A qué persona le dirías que te acompañe a un viaje de negocios, por ejemplo? Tú necesitas a alguien que sepa negociar, que sepa prospectar clientes, que sepa manejar objeciones, cerrar ventas. ¿A quién le dirías? A ver, pregunta. Levanten la mano los que pensaron en más de una persona de sus 5, ahorita que yo lancé estas diferentes situaciones. ¿Cuántos pensaron en más de alguna persona? En más de uno. Pues todos, ¿verdad? ¿Alguien eligió solamente a una persona? Pues podría ser, pero no veo ninguna mano levantada. Quiere decir, bueno, Moni sí, ¿verdad? Aún si elegiste solamente a una persona para todo lo que yo dije, hay cosas que yo no dije aquí y que si las hubiera dicho a lo mejor no hubieras elegido a esa persona sino a otra. Y eso no significa que a quien no elegiste no lo quieras o no lo respetes o no sea importante para ti, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con las personas. A lo mejor no en todo te van a elegir, no en todo te van a incluir, no te agüites, no pasa nada, no pasa nada. El único que te va a elegir siempre para todo y en todo, ¿quién es? Es Él. Entonces, que Él sea suficiente para ti. Miren, vamos a ver un video, denle el aplauso bien fuerte a Él. Vamos a ver el video que traemos por aquí, el número 1. Observen a este niño. Hay niños que juegan a ser invisibles. Hay niños, No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. Entonces hay niños, pero también hay adultos que juegan a ser invisibles. Esto es un síntoma de herida de rechazo. Cuando nos ocultamos, nos escondemos, el papá necesariamente iba a entrar a ofenderlo, a pegarle, a hacerle algo. Pues no sabemos, ¿verdad? Puede que sí, puede que no, pero el niño, miren, ya tenía su caja lista. ¿Cuántos andamos con la armadura puesta todo el tiempo? Protegiéndonos de otros. Bueno, si es la de Dios está perfecta. La armadura de Dios nos tiene que acompañar siempre, ¿verdad? Lo decía Pablo a los Efesios. Pero cuando es una armadura hecha por el hombre para protegerse de los demás y para no conectar, es bien peligrosa. Porque a veces decimos, es que así me protejo. Sí, las armaduras nos protegen, pero también nos desconectan, nos aíslan. Tercera característica, toma las cosas de manera personal. Híjole, ya están hablando de mí, de seguro. Sí, mira, están allá cuchicheando. Y hasta voltearon y me vieron y bajaron más la voz. De seguro, sí. Bola de víboras, hijo. Esa parte es bien característica cuando tenemos esta herida. Y la verdad es que hay gente que sí nos critica, que sí tiene la intención, pero si aún así fuera, ¿sabes qué? Lleva tu mente carnal a la cruz. Llévala a la cruz. Dice la palabra en Proverbios que el prudente deja pasar la ofensa, la pasa por alto. Y también dice en 1 Corintios 13:5, cuando habla de todas las características del amor ágape, que es el amor que viene de Dios, que el amor no se irrita y no guarda rencores. Entonces, aun cuando sí haya sido intención del otro hablar de ti o hacer cosas para perjudicarte, no lo tomes personal, que se te resbale. Abogado tienes delante de ti. Ni siquiera tienes que estarte defendiendo por ti mismo. Herida número 4, sobrepensar.
sobrepensar mucho. Todo el tiempo pensamientos muy recurrentes que nos desenfocan, nos distraen, nos desconectan de lo que está pasando, dándole vueltas y vueltas y vueltas al mismo asunto, y eso nos drena, nos desgasta emocionalmente. Lo peor de todo con estos pensamientos es que generan un sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Fíjense, significa que si yo ya tengo una creencia aquí negativa de que alguien me está queriendo rechazar o no incluirme, el sesgo de confirmación hace que yo busque evidencias de eso que confirmen mi creencia y hace que ignore otras evidencias que me podrían hacer salir de mi error. Ese es el sesgo de confirmación. Entonces, el sobrepensar lo único que hace es afianzarnos en eso que creemos. Y si lo que creemos es que nadie nos quiere o que esa persona nos está rechazando, nos instala en esa creencia. Y eso va generando ideas esquizoides. Hay personas que incluso sienten que se están volviendo locas, que no pueden con tanto dolor por esa situación que están experimentando, cuando es más producto de su imaginación que de una verdad o de una realidad. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: no se inquieten por nada, por nada. Dice, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces, la próxima vez que estés cargando con algo que es verdaderamente insoportable, llévalo a la cruz. Llévalo a la cruz y recibe su reposo, o más bien vive su reposo. Ya lo recibiste, ya tienes a Cristo, ya recibiste el reposo, porque Él es el reposo. Dice Primera de Pedro 5:7, echa sobre Él toda tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de ti. Quinta característica de la herida de rechazo: se refugia en su mundo y se aísla. Son personas que tienden a ser solitarias o mucho tiempo de pronto encerradas, se meten mucho en algo. Si yo te preguntara a ti, ¿tienes tú algún refugio? Porque seguramente todo el mundo va a decir, Dios, qué bueno, Cristo, qué bueno. Pero ¿y aparte? ¿Hay algo en lo que tú te refugies demasiado tiempo? Videojuegos, redes sociales, tu computadora, tu cuarto, trabajo individualista, es una forma de refugio que nos desconecta de los demás. Series, viviendo siempre una realidad que no sea la mía porque la mía no me gusta. Y todo el tiempo en películas, en series, en ideaciones de otras realidades. Esto ocurre mucho cuando hay esta herida. Fíjense, hablando de la individualidad que se busca como refugio, de hacer las cosas yo solo. Dice la palabra en Eclesiastés 4, del 9 al 12, vamos a palabra de Dios para todos. Dice, más valen dos que uno, pues trabajando unidos, ¿cómo les va? Mejor. Si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, el que está solo, pues le va muy mal cuando cae porque no hay quien lo ayude. Si dos se acuestan juntos, ay, qué rico, ¿verdad? Se darán calor. Pero si alguien duerme solo, pues no habrá quien lo caliente. Uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. Es que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Oigan, lo de que duerman calientitos, si no están casados, no, ¿eh? No vayan a decir, Maru dijo en su prédica. Entonces, esta es una exhortación que Dios nos da en todos los contextos de nuestra vida. Sobre todo cuando de pronto queremos pensar, yo solo puedo, yo no necesito a nadie, yo así estoy re bien. Y luego en el trabajo, ay no, mis compañeros del equipo me estorban. No, y luego lo tengo que volver a hacer yo porque todos son una bola de mensos. Lo tengo que volver a hacer yo todo porque si quiero que salga bien. Son pretextos para encerrarnos en la individualidad
de la herida por miedo a ser rechazados, dañados, criticados. A nivel mundial nos damos cuenta que muchas personas que padecen, por ejemplo, dermatitis, psoriasis, vitiligo, manchas, acné, urticaria, alopecia, picazón, que son cuestiones de la piel, que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, pues es un síntoma. Es como una forma de sentir que hasta el cuerpo es nuestro enemigo. Decíamos que también la nariz, al ser una vía de contacto, personas que tienen rinitis crónica o alergias todo el tiempo, sinusitis, congestión nasal, asma, bronquitis crónica, efisema pulmonar, neumonía, tuberculosis. Cuando la palabra de Dios dice en Hechos 17:25, Él da aliento de vida a todo. Fíjense cómo el enemigo, el aire que entra, aire significa neuma, es el aliento, lo convierte en un enemigo. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él nos da ese aliento de vida a todo. ¿Y quién es el aliento de vida? Pues el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Enfermedades autoinmunes también son otra característica de la herida de rechazo en ese punto de aislarse. Como cuáles, por ejemplo, cuando el cuerpo empieza, en lugar de defendernos de cualquier bicho, empieza a atacarnos, esto puede ser también característico. Porque pues si no me quiero, el cuerpo obedece órdenes y entonces me destruye. Lupus, artritis, esclerosis, cáncer. Cuando la mente se alinea con la verdad de Dios, el cuerpo comienza a experimentar sanidad. Esta es una ley espiritual, una ley eterna. Entonces, examínate, si algo de lo que dije ahorita ha sido tu situación, recuerda, cuando tu mente se alinea a la voluntad de Dios, el cuerpo termina obedeciendo. Amén. Sexto punto, huye del compromiso, teme al fracaso. Y entonces, así como, pues es que mejor, como que ya me está gustando esta relación, mejor salgo corriendo porque no me quiero ilusionar, porque ya sé que al final me van a botar. Entonces, pues mejor solo que mal acompañado, ¿verdad? Y entonces se desarrolla algo que se llama apego evitativo, en donde hay un saboteo a las relaciones. Como no quiero comprometerme ahí porque siento que puedo salir dañado, pues llego tarde a las citas, o de pronto le digo, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo, no es mi momento. Cosas así, ¿no? O de pronto a la hora de que la persona te pregunta, oye, pero pues ¿en qué punto de la relación estamos parados? ¿Qué ves a futuro? ¿Tenemos algún proyecto? Tú, no, hay que vivir el aquí y el ahora, si te gusta, porque, y si no, pues mira, tal vez no sea la persona para ti. Y todo el tiempo brincando de situación en situación, de persona en persona, de trabajo en trabajo, de proyecto en proyecto, no se concluye lo que se termina. Se relacionan con personas indispuestas, que validen su herida. ¿Indispuestas en qué sentido? Personas que no tienen tiempo, siempre están muy ocupadas, o personas a las que no se les da ser cariñosos contigo, o no se les da elogiarte o admirarte o felicitarte, y entonces esa persona todo el tiempo pareciera ser que te está rechazando. Pero ¿sabes qué? Tú elegiste a esa persona y es algo inconsciente y tenemos que darnos cuenta para poder modificar esos patrones. De pronto hay personas que dicen, otra vez me tocó una persona igual, que todo el tiempo me critica, que nunca me dice que me quiere, que no, es bien fría o bien frío. Pues no te tocó. Deja de repetir, repara para que dejes de repetir. Y en Cristo reparamos. En Él está todo reparado ya. No intima, guarda distancia, celoso de su libertad.
celoso de su autonomía. Individualismo. Dice la palabra en Gálatas 5:13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A veces pensamos que cuando usamos la libertad como ocasión para la carne es porque somos libertinos. Y sí, pero también se usa la libertad como ocasión para la carne cuando somos individualistas. Cuando desechamos, alejamos a las personas. Acabamos de leer la cita en Eclesiastés, que mejor son dos que uno. Y hay personas que todo el tiempo prefieren la soledad, al revés de las personas que tienen herida de abandono, de las que hablábamos la semana pasada. Entonces, ¿por qué el individualismo no es algo conveniente para nuestra vida? Pues porque el individualismo nos desconecta de los demás, nos desconecta de nuestras propias necesidades, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? También nos desconecta de Dios, porque nos encerramos en una burbuja. Número 7, séptima característica, el síndrome del impostor. Mucha inseguridad. ¿A qué se le llama síndrome del impostor? Pensar que no estoy preparado, no estoy suficiente para este reto, para este puesto que me están ofreciendo, me aumentaron el sueldo, híjole, cuando se den cuenta que no soy tan capaz. Me acaban de contratar en una nueva empresa, híjole, cuando se den cuenta que no soy la persona ideal para el puesto, y todo el tiempo estamos pensando que no estamos listos. Cuando dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si algo no lo sabías, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues entonces me está llamando a que me capacite en esa área y que confíe en sus fuerzas, no en las mías, y que vaya adelante. Nuestra capacidad ya no depende de nosotros, depende de Él. Punto número 8, rechaza antes de que lo rechacen. Y este punto es muy triste. Hace rato yo les decía que con quien primero se traspasa la herida de rechazo es con los hijos. Y ¿sabes qué? Con esos comentarios que a veces hacemos, que hasta hacemos que todo el mundo se ría, de que, ay, este es el pilón, es el recogido, ay, y hasta hasta risa nos da, ¿verdad? Pero son comentarios que llevan toda una carga bien fuerte de rechazo. No se diga si hay comentarios invalidantes, ya no más, es un bueno para nada, para eso me gustabas. Sí, claro, ya sabía que ibas a reprobar, no más, para ti puro 6 y 7, ya sé. Te vas a ir a vender chicles mejor, porque para estudiar no sirves. Cada vez que yo invalido a mi hijo, él no me deja de amar, se deja de amar a sí mismo. Y eso es lo terrible de la invalidación con el que tiene la herida de rechazo y rechaza. Hace que los demás, sobre todo si son sus hijos, se cuestionen su valor. Aguas con los comentarios de esta naturaleza. Oye, Maru, entonces que no debo de decirle nada a mi hijo. No se trata de eso. Se trata de observar el hecho, no a la persona. Punto número 9, le cuesta recibir demostraciones afectivas. O no cree tanta belleza o las invalida. Oye, qué bonito saco rosita traes, Maru. Ay, no, si supieras, es bien viejo. Oye, Maru, qué padre brilla tu blusa. Ay, es recorriente. Oye, qué bien te ves. Ay, ¿qué te tomas? No, hombre, ya ni la burla perdonas. O no cree, o hasta le molesta que le hagan piropos o que le hagan comentarios, se siente ofendido, indignado. Juan, ¿qué hizo con Jesús? ¿Qué dice la palabra en Juan 13 que hizo Juan, el discípulo amado? Se le recostó, ¿verdad? Se le recostó en su pecho. ¿Y Jesús lo hizo a un lado? Él permitió que lo hiciera. ¿Qué permitió Jesús que hiciera la mujer adúltera cuando llevaba ese frasco de perfume fino?
dejó ungir sus pies. Dejó ungir sus pies, ser enjugados con su cabello, con sus lágrimas. Entonces, el perfecto amor, di conmigo, el perfecto amor echa fuera el temor. Si hemos tenido miedo al rechazo y hemos rechazado gente, el perfecto amor echa fuera el temor. Y punto número 10, cuestiona su derecho a existir. Maru, ¿esto pasa siempre que hay herida de rechazo? No. Algunos de los puntos que mencioné tal vez te checan, otros no, a menos que tengas la herida al 100%, pero yo sé que no. Pero este punto es muy delicado porque personas que tienen ideación suicida, que atentan contra su vida, que de pronto dicen, ¿y para qué estoy aquí? Pues ¿qué caso tiene la vida? Ay, no, es que de verdad no encuentro propósito. Herida de rechazo. La palabra dice en Jeremías 1:5, cierra tus ojos y escucha esto, Dios hablando. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. El rechazo no define tu valor. Úsalo como la chispa que encienda tu propósito. Ahí con tus ojos cerrados, empieza a darle gracias a Dios porque eres acepto en Él. Si tú has sido inexistente o no visto por alguien, si tú has sido ignorado, despreciado por alguien, Jesús vivió eso en la cruz. En el antiguo pacto, uno de los nombres de Dios era el Roí. El Roí significa el Dios que te ve. Pero ahora en el nuevo pacto, Jesús te puso enfrente cuando estaba en la cruz. Y dice la palabra que por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio y te sentó con él a la derecha del Padre. Él es ese consolador tuyo para siempre. Porque tú eres ese linaje escogido. Eres ese pueblo adquirido por Dios. No eres cualquier cosa. Eres hijo, eres hija del Rey. Dile conmigo, mi Dios, permíteme amarme, porque soy tu creación. Enséñame a honrarme, porque honro tu creación. Dime cómo puedo aprender a respetarme más, porque soy de ti, soy tuyo. Y deja que en este momento el Espíritu Santo empiece a ministrar tu alma y te muestre en qué áreas tú te has vuelto contra ti mismo o contra ti misma y no te estás respetando, no te estás amando. Tal vez es en el área de los alimentos, malpasándote o comiendo de forma desordenada. Tal vez es trabajando horas excesivas hasta que truenas de cansancio. Tal vez es encerrándote en una burbuja y alejando a todos de tu lado. Hablando mal de ti, usando expresiones devalorativas hacia tu persona. Deja que Él te muestre. Y en este momento Él está restaurando conciencias. Él está renovando formas de pensar con respecto a ti mismo, a ti misma. Tu vida es un regalo de Dios. Decía el salmista, mi embrión vieron tus ojos.
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Sigue adorándole y sigue dejándote ministrar. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me amó. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, 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 me amaste. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y me diste nombre, dile yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Con amor eterno me amaste a mí. Porque el amor no consiste en que nosotros le amemos a Él, sino que Él nos ha amado primero. Con amor eterno. Tu amor no es aventurado ni circunstancial.
tu amor es eterno, Jesús. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Completo estoy en ti. Debes decirle: y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, cántalo. Me amaste a mí, Señor, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste.